Hola, hola, buenas tardes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente aquí conectándome a través de Prensa Atlanta Global. Les saluda nuevamente Irene Díaz Bazán. Quisiera saber, por favor, si me pueden escuchar. Tenemos un programa muy interesante hoy. Vamos a esperar un ratito que se conecten y me den el visto bueno sobre el audio y la imagen. Ya nos podemos ver por acá. ¿Sí me pueden escuchar? Hola, hola, hola. ¿Tenemos un poquito de retorno? Sí, estamos muy bien. Sí, nos escuchamos muy bien. Buenas tardes, tengan ustedes. Les saluda nuevamente Irene Díaz Bazán. Estábamos hablando hace breves minutos de lo que está ocurriendo en materia migratoria y estos mensajes que han llegado a nuestra mesa de redacción en Prensa Atlanta Global. Hoy precisamente vamos a hablar de un plan de protección para aquellas familias que eventualmente podrían ser víctimas o estremecidas por estos procesos de inmigración o de deportación. Tenemos a la abogada Pia Candotti, de Candotti Law Firm. Abogada, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Irene. Muy contenta de estar aquí conversando con ustedes y tratando de ayudar a la comunidad. Gracias, abogada. La abogada Pía, a quien le hemos tenido por lo menos en unas dos oportunidades o tres con Prensa Atlanta, ella es una abogada de derecho sucesorio y su práctica legal, que es bastante profesional, está orientada a ayudar a nuestras familias migrantes a planificar. ¿Se puede presentar, abogada, por favor, para nuestra comunidad? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy abogada también en Argentina y en Estados Unidos. Ya en Argentina, hace ya más de 15 años, estoy trabajando en el tema de planificación, cómo proteger nuestros bienes, cómo proteger a nuestros seres queridos. Mi especialidad también abarca diferentes países, ya que tengo en mi equipo varios profesionales también de otro país, o sea, profesionales de derecho, estoy hablando, abogados que están licenciados como yo en Brasil y en Estados Unidos también, por ejemplo. Nuestro equipo es multicultural, tenemos un abanico de culturas, los entendemos, conocemos la cultura, los conocemos a ustedes y sabemos que esto es un tema muy difícil de hablar para nuestra comunidad, pero es un tema muy importante. Gracias, abogada. Vamos a entrar de lleno en el tema preocupante. La abogada es muy profesional. Teníamos una conversación en breve para evitar aquellos términos que pudieran causar más miedo de lo que ya está ocurriendo en este momento de tensión migratoria. Y lo digo precisamente porque hace breves momentos estábamos hablando de las redadas que han ocurrido en Carolina del Norte y estos audios que estamos escuchando de posibles redadas el día de mañana y pasado mañana aquí en Atlanta. Esta información ha venido de líderes religiosos, no le hemos podido corroborar si son fuentes fidedignas de información. Pero en todo caso, abogada, ¿cómo se debe preparar una familia migrante que tiene muchos años viviendo en el estado de Georgia, que ha adquirido por lo menos una o dos propiedades o que tienen cuentas en el banco? ¿Qué les aconseja usted a estas personas hacer? ¿Y en qué consiste este plan de protección? Bueno, lo primero, como mamá estoy hablando, lo primero mi recomendación es cómo cuidamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si hay alguna posibilidad de que no estemos presentes en Estados Unidos por estas redadas que estamos hablando y la situación que se está viviendo, entonces, ¿cómo evitamos a no tener que estar en apuros y generando más emociones negativas para nuestros hijos? Entonces, existe un documento, sé que muchas personas estuvieron hablando de este documento, es un acta poder para menores de edad. Hay muchas organizaciones, nosotros estuvimos justamente en mi firma, con todo mi equipo estuvimos colaborando
Hace el lunes estuvimos en el Consulado de México haciendo estos documentos en forma gratuita. Por eso, si tienen hijos menores de edad, la excusa de esto de que no tengo el dinero no es una excusa válida. Incluso en mi firma, contáctense que nosotros vamos a tomar los medios para hacer ese documento para usted. ¿En qué consiste el documento? Consiste, básicamente es un poder, como muchos están... como muchos conocen, es un poder para menores, en donde se designa transitoriamente a un guardián. Entonces, ¿qué pasa? Si los papás por alguna situación no pueden buscar a los niños de la escuela, no los pueden cuidar porque ya sean que fueron detenidos, entonces designamos a una persona, a un guardián, para que pueda legalmente actuar por un periodo de un año. Y eso nos da tiempo a organizar qué va a pasar con esos niños. Por un periodo de un año, transitoriamente, le damos los derechos legales de poder actuar como actuarían los padres. Entonces, es un documento muy importante. También vale la pena decir que si tenemos abuelos acá en Estados Unidos, ese límite de un año no existe, o sea, no tenemos el límite, podemos designar el poder. Si son abuelos biológicos, los abuelos pueden quedarse con la guarda de esos menores. Entonces, de nuevo, y para finalizar, porque tenemos mucho para hablar, existen estas herramientas, no tienen que ir a corte a hacer una transferencia temporal de custodia, no estoy hablando de ir a corte, estoy hablando de que ustedes mismos, en caso de una emergencia, establezcan un documento que en caso de necesitarlo, le va a otorgar el poder a un guardián para que cuide de sus hijos. Muy bien. Para las personas que se están conectando y que pueden compartir este programa interesantísimo, el plan de planificación para aquellas familias migrantes que podrían eventualmente sentirse sacudidos por el tema de inmigración, la separación, pero también aquellas personas que tienen bienes, que tienen dinero en el banco, que tienen cuentas bancarias, ¿qué es lo que puede pasar? La abogada Pia Candotti, con quien estamos el día de hoy, la tarde de hoy, ella pertenece y es la directora de Candotti Law Firm. Ese es el número de teléfono que aparece en pantalla. Trabaja con un equipo de profesionales que hablan su idioma además para poder direccionar si usted está en una situación complicada para poder hacer estos poderes. También hay circunstancias, abogada Pía, donde hay familias mixtas, donde algunos tienen documentos, algunos niños sí son ciudadanos, pero los padres o los abuelos o uno de los miembros de la familia, de los cuidadores de estos menores, son expulsados del país. ¿Qué documentos se necesita para que ustedes den esta acta temporal de custodia? Entonces, lo que tienen que hacer, en general, lo que vemos mucho en la firma es que uno de los hermanos o ya tiene un estatus legal, hablemos de, por ejemplo, un estatus más regular. Entonces, vamos a designar a ese hermano, ya sea que sean estadounidenses o tengan un estatus legal, lo vamos a designar como guardián de esos menores, ¿sí? También a veces me dicen, mi hermana ya tiene sus papeles, entonces esa va a ser la persona que vamos a designar como guardián. ¿Qué se requiere? Se requiere identificaciones, se requiere que ambos padres presten consentimiento si tienen custodia compartida, y también lo que se requiere es que el guardián firme, o sea, la persona que estamos designado también firme ese documento. Muy bien. Ahí está la explicación. Estoy poniendo el número de teléfono en pantalla. Abogada lo puede ver, lo puede corroborar, 470-510-7646. Como usted puede ver, ella habla perfecto inglés y español, así que, y además tiene un equipo profesional que le puede atender. Hablemos de las herencias, abogada, y los bienes que tienen las personas. ¿Cómo se procede en ese caso? Bueno, con los bienes ya hablamos de los menores. Tenemos menores de edad, necesitamos en una situación de emergencia tener un guardián de emergencia designado. Y no estoy hablando solamente, obviamente esto es muy importante cuando hay riesgo de deportación, pero es muy importante cuando no lo hay también, porque a veces los papás no podemos cuidar a nuestros hijos por una situación médica, alguna emergencia. Entonces siempre es bueno tener este documento listo para que nuestros hijos no queden desamparados en una situación de emergencia que necesitemos. Ahora, ¿qué pasa con los bienes?
Cuando tenemos bienes hay muchos tipos de planificación y eso es algo que me gustaría transmitir a la comunidad. Esto es como ir al médico. Si tenemos una enfermedad, vamos a ir a médicos especialistas y no un remedio va a curar todo. Eso siempre lo digo. Entonces, lo que yo le puedo recomendar a Irene no va a servir para un plan que de alguna de las personas que nos está escuchando. Entonces, depende mucho de las familias, de cada dinámica. Pero, por ejemplo, abogada, tengo una propiedad acá en Georgia. La tengo pagada, me dicen muchos. ¿Qué pasa si me deportan? Entonces, yo quisiera que mis hijos o mi hijo mayor de edad tenga un poder para poder vender esa casa. Primera pregunta, vamos a verificar que sea mayor de edad, vamos a verificar que sea una persona de confianza a la persona que le estamos designando ese poder. ¿Por qué? Porque con esos documentos puede haber muchos abusos. Entonces voy a tener esa conversación con el cliente. ¿Cómo es su hijo? Su hijo usted confía plenamente, como si estuviera dándole una... Yo siempre le digo, es como estar a ciegas, entregar la tarjeta de débito y uno se queda tranquilo. Bueno, si hay esa confianza, podemos hacer un poder para administrar los bienes. ¿Sí? Ahora, si no tenemos esa confianza, ya sea porque no tengo a nadie, mi hijo no está tomando buenas decisiones o no es lo suficientemente maduro, o la verdad que confío en él pero no en su esposa o en su esposo, o está pasando una situación económica muy complicada, bueno, entonces ahí vamos a hablar de otras herramientas que existen, que muchos de la comunidad hablan, que es el trust, el fideicomiso. Y de nuevo, hay muchos tipos de fideicomisos. ¿Sí? No se queden con que hay solamente uno. Y por último, el testamento. ¿Por qué es importante el testamento? Y esto me decían una vez estaba dando una presentación y me dicen, ese documento es por las dudas. Y no es por las dudas. Siempre lo digo, siempre lo repito, el testamento es un documento que algún día va a entrar en corte. ¿Sí? Algún día lo vamos a tener que utilizar, salvo que tengan el antídoto de la inmortalidad. Pero es algo que todos tenemos que saber que es un documento que lo vamos a necesitar. Entonces, no lo hagan con notarios, no lo hagan con abogados que no sean especialistas en esto, que no vayan a corte, a probate, porque a veces piensan que, o no lo hagan con GPT. Entonces, piensen que esto es un plan que mientras más sólido y más bueno sea, más va a cuidar a sus seres queridos y menos problemas va a generar y va a ser más económico. Muy bien, excelente. Estamos con la abogada Pia Candotti, ella es una abogada de derecho sucesorio. Tenemos algunas preguntas, yo también tengo otras preguntas aquí elaboradas, pero quisiéramos saber, abogada, si puede responder aquí a las personas que están conectadas, como la señora Clara Guaranga, que dice, abogada, quiero saber qué hacer con mi casa si me detiene inmigración. Bueno, Excelente Clara, pregunta. es una muy buena pregunta. Yo les diría que tienen que tener una conversación con nosotros, o sea, llamar a un abogado y ver qué va a pasar con esa casa. Si usted es detenida, hay que ver si la casa tiene una hipoteca y no, hay que asegurarnos que si tiene una hipoteca esos pagos continúen. Si no hay hipoteca, entonces tenemos que asegurarnos de que alguien pueda, si ese es su deseo, Clara, por eso depende de lo que usted nos diga, si quisiera que alguien venda esa propiedad o la alquile y que le mande el dinero a donde usted esté. Entonces, nuevamente, hagan esta planificación porque me estoy encontrando con muchos casos de urgencia en donde tenemos que llevar a centros de detención, que es muy complicado llevar estos documentos para que los firmen ahí o directamente desde el país cuando ya hubo repatriación. Entonces, Clara, respondiéndote, depende de tu caso, hacer una consulta puede ser tan sencillo como dejar un poder a una persona que confíes o puede ser más complicado, o sea, más complejo, un plan más sólido de hacer un fideicomiso, por ejemplo, un trust y transferir la casa dentro del fideicomiso. Excelente. Gracias, Clara, por su pregunta muy buena. Por cierto, ejemplifica, creo, abogada Pía, el mejor momento que estamos viviendo, el momento de vulnerabilidad, pero también la fuente de información que se requiere para actuar en este caso. Gracias, abogada, por su conocimiento y sobre todo por levantar esta banderita roja para nuestra comunidad y decirle,
cuidado en quién confías tus trámites. Imagínese, usted que ha trabajado tantos años para adquirir una propiedad, que ha pagado hipotecas altísimas, que ha tratado de buscar las mejores zonas escolares para sus hijos. De pronto sucede esta situación con inmigración y se queda desprotegido de lo que puede ser su herencia para su jubilación, porque si bien es cierto, es una inversión el adquirir una casa. Usted debe protegerla, así como protege a su familia. Excelente pregunta, excelente respuesta, abogada. Tenemos por acá otra pregunta. Vamos a continuar con más preguntas adelante de Prensa Atlanta. Dice Martín, ¿qué tan rápido se puede ejecutar este procedimiento? Excelente pregunta. Sí, bueno, en mi firma lo que nosotros tenemos un plazo de 3 semanas si no hay urgencia. Lamentablemente en la comunidad siempre tenemos casos de urgencia donde hay que ir al hospital, hay que hacerlo en últimas instancias, pero si se puede, si es el proceso normal, tenemos una consulta de ahí, donde analizamos en profundidad. Yo cobro las consultas porque voy a pasar tiempo con ustedes revisando en profundidad cuáles son los bienes, cuáles son las cuentas bancarias, cuáles son las propiedades, cómo es su familia. Vamos a conocer muy específicamente su caso, porque es la única manera de hacer un plan sólido, conociendo los detalles de cada uno de ustedes. Entonces, teniendo la consulta, luego, una vez que nos contratan, es una semana donde trabajamos en los documentos. La segunda semana hacemos una revisión con el cliente, le explicamos todos los documentos, porque los documentos van a estar en inglés, pero nosotros les explicamos paso a paso qué es lo que están decidiendo, que lo hablamos, y me gusta que entiendan el plan que tienen, porque no es solamente hacer un trust y dejarlo vacío. Tienen que entender cómo se va a manejar después ese trust, porque ellos después tienen que cambiar los beneficiarios de los seguros de vida, tienen que cambiar los beneficiarios de cuentas de jubilación, tienen que cambiar de sus inversiones, tienen que poner el trust como beneficiarios. Hay cambios que se deben hacer y que son cruciales al momento de la planificación. Por eso no es solamente que vengan acá a la firma, a la oficina, les hago unos documentos que los firman y se olvidan. Hay pasos que ustedes deben saber que nosotros nos tomamos el tiempo de explicar y asegurarnos de que lo entiendan. Entonces, más o menos 3 semanas, si no hay urgencia. Entonces hay que ponerse las pilas rápido. Tenemos algunas otras preguntas por acá. La señora, ¿podemos continuar con las preguntas de nuestra audiencia, abogada? Sí, me encanta, lo hagamos. Sí. Y además, yo quiero decirle y preguntarle antes de que continuemos si ustedes atienden citas online, porque veo que tenemos audiencia de otros estados, tenemos seguidores de otros estados. Por ejemplo, si una persona está en North Carolina, puede comunicarse con ustedes, pueden tener un Zoom meeting, hacer pagos por cel, hacer toda esa dinámica. Sí, pero déjenme aclararles algo. Lo hago muchas veces, pero quiero que sepan que este tipo de derecho, no como inmigración es federal. Esto depende de cada estado. Entonces, si, por ejemplo, los poderes cambian, es diferente de North Carolina con los poderes que tenemos en Georgia. Entonces, es muy importante. Yo les puedo dar una estrategia porque básicamente les puedo decir qué es lo que tienen que consultar, qué es lo que tienen que saber, pero a los que están fuera de Georgia les tengo que, en general, bueno, lo que hacemos es referir a abogados de confianza nuestra, o si tienen un abogado, asegurarnos de que entiendan por ahí la dinámica, porque a veces si no son abogados que trabajen constantemente con inmigrantes, se les pasan detalles que son importantes. Por ejemplo, nombrar un guardián que está fuera en el extranjero, ¿sí? A veces ni preguntan dónde se encuentra el guardián de los menores de edad. O, por ejemplo, si vamos a hacer un trust, el administrador del trust tiene que estar en Estados Unidos. Entonces, a veces ni preguntan. Yo veo documentos que, ¿dónde está este señor que nombraron como administrador o guardián? Oh, vive en otro lugar. Y no tiene, eso es un plan que no está bien ejecutado. Entonces, de nuevo, para las personas de otro estado van a tener, esto es ley local, depende de cada estado. Entonces, si bien podemos tener una consulta, hago consultas virtuales, simplemente decirles que requieren un abogado local.
Muy bien, excelente, excelente. Gracias por la aclaración. Estamos con la abogada Pia Candotti. Ese es el número de teléfono que aparece en pantalla para que usted pueda comunicarse. 470-510-7646. Ella domina todo este tema de las propiedades, las custodias temporales, todo lo que está relacionado con la planificación familiar, y acaba de hacer una aclaración muy importante. De un estado a otro, a veces las leyes cambian, así que es importante mejor facultarse de buena información para poder proceder. ¿Tenemos más preguntas, abogada? Y mis preguntas van a ir quedando. Bueno, dice la señora Clara, muchas gracias, abogada. Mía, se llama Pía. Por favor, su número para buscar su ayuda. Vamos a poner nuevamente el número de teléfono. Lo hemos estado publicando por aquí en este banner y lo tenemos por acá nuevamente para que... Pueden mandar a ese número, pueden mandar WhatsApp también. Sí. Y hablamos español, pueden escribir en español o en inglés. En inglés. Y también atienden en portugués, ¿verdad? Portugués, tenemos a Ana, que es brasilera, sí. Así es, así y también tenemos una abogada rusa, que no es de la comunidad, y también tenemos cantonés, chinese, mandarín. Sí. Mandarín, excelente. Muy bien equipados, entonces. Tenemos otra pregunta por acá. Ahí está respondiendo su pregunta. Ese es el número de teléfono de la firma señora Clara. Así que tome nota, por favor. Por acá dice el señor Walter López, si ICE me detiene cuando soy ciudadano, ¿qué puedo hacer? Bueno, ese es un tema más de inmigración, pero en cuanto a la planificación, ¿podemos conducir por ahí la respuesta? Sí, bueno, eso no, yo no soy una abogada de inmigración, como bien dijo Irene. Por supuesto, les voy a contar algo personal. Yo soy ciudadana hace 2 años nada más y mi hijito, que va a una escuela de Fulton pública, ve a sus amiguitos, como todos saben, toda la comunidad sabe, estaba asustado y me dice, mamá, había un policía, yo íbamos manejando y me dice, mamá, ¿qué harías si el policía te detiene? ¿Le vas a decir que vos sos ciudadana? Y le voy a decir, bueno, en realidad no le voy a decir nada, voy a aplicar a mi derecho constitucional de permanecer en silencio. Y me dice, pero ¿por qué, mamá? Si sos ciudadana, vos lo podés decir, mira si te detienen. Y le digo, justamente porque somos ciudadanos, tenemos que tener la tranquilidad de que, y tenemos que hacer el valer los derechos de la Constitución y tenemos que hablar y hacer valer cuando hay muchas otras personas que no pueden. Entonces, simplemente para responderle eso, lo mejor es que le conteste un abogado de inmigración, ellos son los que están empapados de lo que está pasando, pero en cuanto a planificación, sean ciudadanos o no, tienen que planificar. Miren, si no son ciudadanos estadounidenses y no planifican, o sea, tengo green card, tengo un estatus legal, pero no tengo una planificación, y uno de los cónyuges fallece, o sea, el esposo o la esposa fallece, pagamos más impuestos que los ciudadanos estadounidenses. Hay un beneficio que se llama Unlimited Marital Deduction, o sea, una deducción por ser ciudadano estadounidense y estar casados en un matrimonio. Si uno fallece, se transfieren los bienes al otro sin pagar impuestos. No se aplica si no somos ciudadanos. Entonces, por eso tenemos que tener un plan que nos equipare esos beneficios que no tenemos. Entonces, siempre es bueno planificar, sean ciudadanos, no ciudadanos, y bueno, una invitación siempre a la planificación. Excelente. Mire todo lo que nos estamos enterando hoy. Gracias, abogada Pia Candotti. Gracias por responder estas preguntas. Y por acá nos dice Gustavo Barzalo, gracias Prensa Atlanta por la información sin fronteras. Y nos dice Martín, muy importante, los derechos no son federales. Muy buena información. Bueno, este tipo de derecho, hay como inmigración, derecho migratorio es nacional, cualquier abogado puede, si está licenciado en Georgia, puedo hacer casos de migración. ¿Por qué? Porque es ley federal, pero este tipo de derecho de planificación sucesoria depende de cada estado. Muy bien, excelente. Tenemos por acá más comentarios. Dice, el mejor periódico digital Atlanta, Georgia. Oh, gracias. Eso dicen los buenos comentarios. Ana Culverhouse dice, muy buena pregunta, Walter. Ah, ok. Gracias, Walter, por
¿cuál fue la respuesta? La abogada estaba hablando sobre si una persona es ciudadana y bueno, contó más bien un caso personal cuando iba a la escuela con su niño y le decía, tienes que decir que eres ciudadana para que un policía no te arreste. Y ella dijo, no, voy a hacer prevalecer mi derecho de ciudadana de quedarme callada. Es una respuesta muy inteligente. Gracias, abogada. Y dice, hay que andar con el pasaporte americano. ¿Eso es algo válido como para familias, como parte del plan de protección familiar, abogada? El pasaporte como parte de... Miren, es importante, sobre todo si eventualmente quisieran, si los papás no tienen estatus legal y los hijos son nacidos en Estados Unidos, es importante sacarle el pasaporte del país, ya sea México, Colombia, Argentina, del país de donde los padres tengan riesgo de ser deportados. Especialmente, bueno, si hay que tomar avión, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿sí? Va a ser parte de la planificación. Lo que también hablamos mucho es las cuentas bancarias. Muchas veces la gente no sabe dónde están las cuentas bancarias, entonces vamos a hablar de designar beneficiarios en esas cuentas, también los seguros de vida, por ejemplo, dejar toda la información importante volcada en un documento. Les voy a mostrar acá, que yo tengo, no quiero mostrar el nombre de uno, no iba a hacerlo, pero de mis clientes, pero esta es una carpeta, por ejemplo, que tenemos con todos los documentos originales y copias. Y acá atrás tenemos una carta, esta es una de las carpetas de un portfolio de estate planning, y atrás tenemos una carta que diseñamos nosotros que dice carta a mis seres amados. ¿Dónde están mis cuentas? ¿Dónde están mis claves? ¿Quiénes son los abogados que confío? ¿Quién es mi contador? ¿Quién es mi asesor financiero? ¿A quién contactar? Todo está ahí, toda la información. Este es el mejor regalo y la mejor protección que le pueden dejar a sus seres queridos. Sí, porque creo que a veces por una cuestión cultural, no digo que todos seamos así, nunca planificamos para el momento que nos vamos a ir, como usted lo ha dicho permanentemente, no solamente en este programa, sino en otros, y nos falta ese orden para poder retirarnos en paz, irnos al otro plano terrenal o espiritual y que nuestros familiares se queden protegidos, especialmente porque el amor debe trascender también, ¿no? Exacto, es una manera de amar, exacto. Y también no solamente el tema de muerte que tanto nos da miedo a la comunidad, sino también el otro día estuve en la Asociación Latinoamericana dando una charla y había una señora que a su esposo lo habían deportado y ella tenía una bebita. Y decía, tuve tantos límites, no me reciben, no puedo entrar a la cuenta bancaria, no puedo hacer esto, ¿por qué no me recibieron esto? Toda enojada. Y le digo, ya pasó el tiempo de planificar, no sé, ya pasó el momento de... Miren, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, como lo que está pasando en nuestra comunidad hispana, pero hay muchas otras cosas que sí pueden controlar y esto lo pueden controlar. ¿Cómo se controla? Planificando, tomando esa decisión difícil de decir, bueno, hoy lo voy a hacer un poder, voy a hablar sobre qué pasa si me deportan, si estoy incapacitado, si estoy vivo pero no puedo actuar y qué pasa con mis seres queridos y mis bienes si muero, ¿sí? Entonces, tener un plan para eso. Incluso personas que tienen enfermedades crónicas permanentes o que están en un hospital, como le decimos en Latinoamérica, en estado vegetativo y que ni siquiera tienes la capacidad para firmar un Exacto. documento, ¿verdad? ¿Sí? Y muchas veces nos pasa que tenemos clientes, esto es muy común, que están en la etapa final del cáncer, que tenemos que ir a firmar y a los días fallecen. Y tenemos que, o sea, apenas pueden hablar. Y hasta nos pasó que perdieron capacidad. Empezamos a redactar los documentos y al momento de hacerlos firmar ya no podían firmar, entonces no lo pudimos hacer. Entonces siempre hablamos con mi equipo, ¿por qué esperar hasta el último momento si estuvieron batallando esta gran batalla del cáncer por 2 años? ¿Por qué esperar hasta el final? Entonces, algo que vemos en la comunidad, hace poco recibimos una llamada, creo que volvió a de una señora que dice, la van a operar a mi mamá, me están pidiendo el living will, que es lo que se llama en Georgia las directivas médicas anticipadas, justamente para saber, para que los médicos sepan a quién contactar en una situación de emergencia y también si estamos en un estado vegetativo, como decía Irene, hay un coma, qué tratamiento médico podemos recibir, entre otras cosas que ese documento dice.
Entonces le decimos, sí, mire, mándenos la información, la mamá está bien, confirmamos que tenía capacidad, vamos a hacer el documento, puede venir, ella llamó un viernes, lo íbamos a hacer el lunes, el domingo nos manda un mensaje diciendo, al final no la van a operar, no necesito el documento. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Por qué? Porque le iban a operar, lo necesitaba, pero ahora que tiene el tiempo de hacerlo, ya no lo quieren firmar. Entonces, eso es un poquito lo que nuestra comunidad le cuesta, y yo les invito, no esperen hasta que las cosas se pongan difíciles o hasta que no hayan opciones. Así es. Para las personas que no saben lo que es en el Living Well, yo, bueno, les cuento ahora sí rápidamente una anécdota personal. Hace 3 años me sometí a una cirugía no estética, que esa sí quiero hacerme alguna vez, haciendo un poquito de broma, porque el tema es un poquito, si Difícil. lo piensas, ¿no? Si lo piensas porque piensas en la muerte, eventualmente todos nos vamos a ir. De acá nadie se salva. Así que más vale tomar medidas. Cuando uno se va a someter a una cirugía, cuando llegas a la recepción y te piden tu licencia de conducir o etcétera, y generalmente cuando uno va a someterse a una cirugía, va con un familiar. Entonces ahí te dan ese documento donde tú tienes que escribir el nombre de la persona y su número de teléfono, de que si te pasa algo dentro de la cirugía, porque siempre hay un riesgo y te vas al otro mundo, quién está incluso a cargo de la deuda del hospital. Entonces, por eso eventualmente vamos a pasar muchos. Así que hay que ser una persona planificada. Gracias, abogada. Tenemos una pregunta por acá muy interesante. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Gracias. Dice Frank Israel González, buenas, abogada Pia Candotti. Respecto a la tenencia de los hijos después de un divorcio, ¿ustedes hacen ese trabajo sobre luchar por los derechos de patria potestad y aún siendo una persona que uno no sea legal en los Estados Unidos? Una excelente pregunta. Gracias, Frank. Frank, es excelente. Nosotros no hacemos eso, es para un abogado de familia. Cuando estamos hablando de custodia de menores de edad, y eso es una abogada de familia. Lo que cuando llegan a nuestra firma con esos problemas o nos preguntan, siempre referimos a los que son los que creemos nuestros abogados de confianza, que son conocidos en la comunidad hispana, que son conocidos ya sea en la comunidad de abogados, y bueno, vamos a referir ese tipo de casos. Lo que sí ayudamos, por ejemplo, tuve el caso de una mamá que era de Nicaragua, que tenía 2 hijitos, 2 niñas pequeñas, y ella tenía un cáncer avanzado, lamentablemente falleció, y preparamos los documentos para que cuando la hermana pelee la custodia al padre biológico de estas niñitas, que no era muy buena persona, tenga la posibilidad, la evidencia de, o sea, un soporte, documentos legales que puedan darle peso a la custodia de la hermana. ¿Por qué? Porque la mamá hizo ese documento antes de fallecer y pudimos expresar su voluntad. Simplemente respondiendo en ese tema de custodia, lo hicimos para reforzar después la lucha de custodia entre el padre biológico con estas niñas. Gracias, abogada. Y es interesante porque, haciendo un pequeño paréntesis, yo conozco muchos abogados acá, varias de estas abogadas son mujeres y suelen recomendarse cuando el trabajo es bastante productivo y cuando hay una organización importante y gente que conoce la comunidad. La abogada Pia la hemos visto constantemente en varios simposios, charlas, en los foros informativos de Prensa Atlanta, y es información que yo de hecho la conocí a través de uno de estos eventos que se realizan aquí en el condado de Gwinnett, en la Asociación Latinoamericana. También le hemos visto explayar estos puntos de vista. Gracias, abogada. Tenemos otros comentarios por acá. Dice Carmela Moreno. Carmela es una realtor muy conocida aquí en la comunidad. Dice, hola, buen trabajo, Prensa Atlanta Global. Muchísimas gracias. Dice Martín, a veces nos puede parecer costoso establecer un trust. El día que no se tenga y se necesite, sabrás que es más caro.
Muy bien. Para las personas que apenas se están conectando, abogada, ¿puede explicar rápidamente nuevamente qué es un trust para las familias? Por supuesto, entonces, no solamente un trust, ¿sí? Cualquier tipo de planificación que hagamos. Muchas veces me dicen el testamento, el trust, los poderes, qué caros que son. Como bien dice Martina aquí, no tener nada es mucho más costoso. Para ustedes, para nosotros, los abogados, nos conviene que ustedes no tengan nada, porque como yo también hago la parte de juicio sucesorio, es la verdad donde más se factura. Pero yo como tengo un corazón de, hacía como escribana pública, trabajé como escribana pública o notaria pública, no el notario de aquí que no existe, ¿no? Valga esa aclaración. Y me gusta la planificación, siempre insisto mucho en planificar. Pero de nuevo, a los abogados nos conviene que no planifiquen porque mientras más líos, más facturamos. Dicho eso, ¿qué es un trust? El trust es hay varios tipos de fideicomisos, son herramientas legales que tenemos. Siempre le digo a mis clientes, piensen en un trust y hay diferentes tipos de trust. Tenemos trusts irrevocables que no los podemos cambiar, trusts revocables que los podemos cambiar y podemos mantener control. Entonces, la mayoría de las personas buscan trusts revocables que puedan mantener control de los bienes. ¿Qué es? Es una manera de ser dueño. Entonces, en vez de ser dueño, yo como Pia Candotti va a ser dueño mi trust. Entonces, el trust de Pia Candotti. Entonces, es una manera, siempre les digo, no es igual que una LLC o una entidad legal, pero es una manera en donde uno puede ser dueño y puede tener un plan. ¿Qué pasa con mis bienes? Si pierdo capacidad, estoy viva pero estoy incapacitada, ¿y qué pasa si muero? Ese trust va a tener el plan para incapacidad y muerte, que es muy importante. Y también el testamento, en cambio, solamente va a tener un plan para después de muerte, no va a tener un plan para incapacidad. Pero hay otros documentos que podemos utilizar también para compensar al testamento. No los quiero aburrir con tanta explicación No, legal. no, es interesante, porque acaba de mencionar que también ejerce en momentos de juicio divisorio o juicio... Juicio sucesorio, que es juicio sucesorial. O sea, cuando alguien fallece, entonces viene la abogada, falleció mi esposa. Ella estaba en el título de propiedad. Bueno, si hay un testamento, es un proceso muy lindo, si es un testamento válido, porque hay que presentarlo en corte para que un juez declare la validez. En menos de 6 meses estamos cerrando todo. Ahora, si no hubo nada, tenemos que abrir un juicio sucesorio. Entonces ahí empiezan los problemas, porque mi esposa tenía un hijo mayor que no quiere firmar, que está fuera del país, y ahí empezamos que se abre más a problemas. Pero también eso es algo que hacemos en la firma y yo creo que es muy importante cuando busquen abogados de planificación que también hagan la parte de corte, porque eso es donde uno ve los documentos en acción, por así decirlo. ¿Qué problema se vuelve todo? O sea, el amor, la familia, termina odiándose la gente, peleándose, porque no fuimos organizados. Y al final el muerto no puede hacer nada. La persona que ya no está, ¿qué puede hacer? En Argentina hay un término, se vuelve un quilombo, se vuelve una tontería, como decimos en Perú. ¡Qué horror! Sí, es muy ¿Verdad? bueno. Y lo peor es que muchas veces, sin querer, terminan afectados las parejas y los hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente un señor que falleció acá que no tenía familia, cubano, y nunca me imaginé que iba a haber esto en Estados Unidos, pero los vecinos quisieron abrieron juicio sucesorio para quedarse con las propiedades, porque sabían que este señor no tenía familia. Por suerte resultó que la abogada que estuvo involucrada en el proceso descubrió que había una hermana en Cuba y ella, esto no lo llamó a esta señora y le dijo, por favor, contrate una abogada, y me contactó a mí. Acá tiene esta abogada que puede utilizar para que la represente, pero le están sacando la herencia, o sea, todos los bienes a su hermano que falleció. La mujer en Cuba no tenía ni idea de esto. Entonces, de nuevo, es la planificación, y de estas historias tenemos muchísimas que son casos reales, eso es lo triste.
Muy bien, excelente. Estamos con la abogada Pía Candotti hablando de varios temas de planificación familiar, qué pasa con los niños, si uno de los miembros de la familia son deportados, de los juicios sucesorios. Y tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Carmela Moreno dice, tengo una cliente que quiere hacer un living trust y me consultaba si se divorcia, le toca compartir con su esposo, ya que tiene a nombre de su LLC sus propiedades. Carmela, esa es una muy buena pregunta. Cuando Excelente. tenemos un trust, no significa que estamos haciendo un contrato postnupcial. O sea, no nos estamos protegiendo de divorcio con un trust. Si quieren protegerse de divorcio, lo que hay que hacer es prenupcial, un contrato prenupcial, o sea, antes de casarse decir lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, o hacer un contrato postnupcial. Ahora, si no hay contrato prenupcial o postnupcial, el trust, si estuvieron casados y adquirieron las propiedades durante el matrimonio, sí puede el cónyuge ir en contra de lo que está en el trust de tu clienta. El trust no aísla al cónyuge, no te protege de divorcio, protege en caso de incapacidad y muerte de futuros acreedores quizás, pero no de tu cónyuge. Para eso, un contrato, si no tienen un prenupcial, hablar de conseguir hacer un postnupcial. Porque en Georgia la ley dice lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿no? O sea, uno puede refrendar la ley y poner en orden esas cosas, ¿verdad? Se puede hacer un contrato prenupcial, pero en realidad, o sea, podemos decir lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y lo que adquirimos juntos es tuyo y esto es mío, pero en Georgia, si se adquiere, y esto viene algo de la herencia para que sepan, y acá hay un conflicto de leyes, como por ejemplo en Argentina. En Argentina, si yo recibo herencia de mi mamá y de mi papá, por más que esté casada, es un bien propio, ¿sí? O sea, nunca va a ser un bien ganancial, nunca va a ser un bien matrimonial, porque lo recibí de mis padres y es una herencia. En Estados Unidos, si yo recibo una herencia de mis padres, y estoy casada, o sea, estoy casada, y pongo esa plata, supongamos que es dinero, en una cuenta ganancial, o sea, en una cuenta que tengo con mi esposo, se hace matrimonial. Pierde, ya es de los dos, ya puede llevarse el 50%. no es O muy sea justo eso. que Georgia no es, cuando se aplica, cuando hay matrimonio, se divide. Entonces tengan en cuenta, asesórense bien y sí se utiliza mucho el living trust cuando hay, por ejemplo, familias mezcladas, mixtas, o sea, él tiene hijos de otro matrimonio y ella tiene hijos de otros matrimonios, se casan, entonces lo que utilizamos el trust para que cuando uno fallezca, la herencia vaya a sus propios hijos, no le vaya a la nueva pareja y que después esa nueva pareja se vuelva a casar y nuestra herencia se vaya con la nueva esposa y los otros hijos, ¿sí? Para eso sí se utiliza, pero en contra de un divorcio, en contra del cónyuge, no podemos aislar bienes ahí. Qué poder que tiene el matrimonio aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Irene, tanto es el poder que mire qué triste que es la ley de Georgia, tan estricta que es, más que triste. Mejor no se casen. Si no están casados legalmente, no hereda. Por más de tener hijos en común. Sí, lo había escuchado, usted lo Sí, había dicho antes, sí. sí. Si Sí. no, entonces tengo el caso de una señora cubana, mucho tiempo casado con este señor que ama el amor de su vida, construyeron una casa juntos, tienen un hijito de 9 años, no estoy hablando de un recién nacido, él falleció en un accidente, ella no heredó nada. Ella no es considerada heredera porque todo estaba en nombre de su esposo. Bueno, esposo, ella lo llama esposo, pero no estaban casados legalmente. Y no heredó. O sea que miren qué estricta que es la ley. No obstante, o sea, ahí los sentimientos no tienen peso legal, lo que tiene peso legal es el documento. Claro, y a él le faltó porque era la persona más organizada, me trajo una carpeta con todos los impuestos, seguros de vida, todo lo que él tenía, él no sabía, yo estoy segura que no sabía la importancia de tener un testamento, porque este señor sí hubiese hecho un testamento para designar a su pareja heredera de todo. ¿Por qué? La ley no lo hace, pero nosotros lo podemos hacer en el testamento. Podemos designar a nuestra pareja heredera o podemos agregarle en nuestro título de propiedad. O sea,
por ley no se puede, pero la ley se aplica si nosotros no planificamos. En ese caso no eran ni casados ni había testamento tampoco. Exacto. Qué Pero lástima. había un niñito menor de edad, entonces toda esa plata, esta señora se quedó con una casa que no podía vender, que no es dueña, y esa casa se quedó bajo un conservador en corte, sin poder, o sea, si ella quisiera vender en algún momento, tiene que ir a pedir permiso a corte porque esa casa le corresponde al niño que es menor de edad. Y Para el colmo, esperar estos años. para el colmo este niño tiene necesidades especiales, entonces lo descalifica de ayudas que este niño necesitaba recibir. Imagínense lo complejo y que se pone todo esto y lo duro que es no planificar. Lo duro que es no planificar. Excelente, gracias abogada, estamos aprendiendo muchísimo. Dice Carmela Moreno, y obtuvieron sus assets cuando estaban casados, pero el noble ayudó a hacer lo que ella logró. Era un poco continuando con la pregunta que le había hecho, pero usted ya me parece que le contestó. Dice Frank, tengo una pregunta respecto al nombre de nuestros hijos. Por ejemplo, mi hija mayor se llama Madeline González Strombeck, pero su madre le cambió el nombre en el colegio y en el colegio la llaman Madeline Stromberg. Yo le he dicho que en el futuro puede haber problemas con el tema del testamento hacia mi hija. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo exigir que se respete el nombre original de mi hija? Exacto, o sea, el nombre legal es uno, es el nombre que tiene. En el colegio la pueden llamar, lo pueden abreviar o puede usar un alias, un apodo totalmente diferente, pero el nombre legal es lo que sale en su certificado de nacimiento, bueno, en su ID. Sin embargo, es muy buena pregunta porque muchas personas extranjeras, como nosotros, que venimos de otros países, tenemos, por ejemplo, yo soy María Pía Candotti. Y acá en Estados Unidos soy Pía Candotti o Pía, a veces me ponen Sherman, que es el nombre de mi esposo, aunque yo mantengo mi nombre legal. Entonces, cuando yo preparo los documentos, siempre le pregunto cómo está en el pasaporte de su país, cómo está en el certificado de nacimiento, cómo salió el Social Security acá, cómo están cuando adquirió veo, cómo están los títulos de propiedad. Y pongo todos los nombres en el documento. Entonces pongo Pia Candotti, también conocida como María Pia Candotti, Pia Candotti, Pia German, hay que poner todas las opciones. ¿Por qué? Puede pasar que nos digan, que me pasó con una clienta chilena, falleció, allá tenía el apellido de soltera y acá se lo cambió al de casado, entonces tuvimos que ir a juicio, hacer una clarificatoria de nombre y decir que eran las mismas personas. Entonces, una buena pregunta. Eso es algo que el abogado tiene que asegurarse de que todos los nombres estén contemplados. Y también, abogada, no sé si es oportuno mencionar que las agencias federales, incluso las agencias de la corte, se equivocan a veces. Yo me acuerdo que hace poco quise nacionalizar como peruana a mi hija menor, el mayor ya está nacionalizado como peruano, y resulta que el apellido materno de mi esposo y mi apellido paterno son muy parecidos. Él se apellida Díez y yo me apellido Díaz Bazán. Entonces, se ha vuelto entonces me han aconsejado en las actas acá en el condado donde ella nació que tengo que hacer todo un trámite para que los datos coincidan con nuestras partidas de nacimiento, imagínense. O sea, se vuelve problemático, por eso es importante tener una asesoría legal, abogada. Se vuelve problemático, exacto. Pero es mejor organizarlo ahora que están en vida, que lo pueden hacer, que pueden verificar, mire, esta soy yo, soy la misma persona que allá, que cuando no están aún más problemático poder resolver un problema de ese tipo. Así es. Dice aquí Franklin, dice, lo peor de todo es que mi hija cree que es Madeline Strombeck, a pesar de que yo le digo que no es así. Es un gran problema que tengo ahora. O sea que prácticamente le han quitado el apellido paterno a la niña en la escuela, es lo que entiendo, ¿no? Sí. Bueno, sí. Gracias, gracias. Hay una señora que dice, la señora Dayana Flores, que tiene una pregunta. A ver, Dayana, quisiéramos saber cuál es su pregunta. Yo tenía por acá una pregunta para la abogada Pía y quería saber, abogada, cuál ha sido el interés para
de parte de la comunidad últimamente para planificar las herencias y proteger a las familias. Se muestran más interesados ahora que tienen encima el clima migratorio, la tensión. ¿Cómo se está comportando nuestra comunidad respecto a este tema? Mire, fue un año bastante ocupado para nosotros y me alegra en cierta manera y también me da un poquito de tristeza, pero bueno, no, porque siempre tenemos que esperar una situación de emergencia o de miedo para poder actuar. Yo digo, en vez de actuar con planificándolo, pero bueno, vamos a ser positivos y vamos a decir, bueno, no, es una lección, algo positivo de todo lo que está pasando. Entonces vimos muchas personas que por miedo, incluso clientes que yo anteriormente tuve consulta hace 1 o 2 años que finalmente vinieron y dijeron, ahora sí lo vamos a hacer. Entonces veo que están más conscientes sobre la importancia de la planificación, conscientes sobre lo mucho que trabajaron como para dejar a la deriva y conscientes sobre lo mucho que aman a sus hijos, que lo tienen que reflejar también en documentos, no es en el cuidado a diario y llevarlos a la escuela, sino también en decir, bueno, si las cosas se ponen difícil, ¿cómo los cuido? Así es. Gracias, abogada. Acá hay una pregunta de la señora Dayana. Dice, perdón, yo tuve violencia doméstica en el 2004, pero según la persona que me estaba ayudando, mandó todo, pero nunca supe nada. En el 2013, la policía le arrestó y me pusieron orden de inmigración. El abogado me dijo que peleara mi caso, pero me dijeron que no me podían ayudar con la visa U. Creo que este es un caso de inmigración, abogada, ¿no? Es un caso de inmigración, sí. Sí. Lamentablemente no es mi tema. Como yo les decía a todos recién, eh, derecho, abogacía es lo mismo que cuando uno va al médico. Si a uno le duele los ojos, va al oculista. Si te duele el estómago, vas al gastroenterólogo. Igual es lo mismo con abogacía. Cuidado con los médicos que hacen todo. Traten de buscar especialistas. Igual aquí. Mi consejo para esta señora, y lamento lo que pasó, pero es buscar consultar con un abogado de inmigración. Así es. Nosotros constantemente tenemos también tópicos de inmigración todas las semanas con la abogada Joana. Es excelente. Es una excelente abogada así que vamos a llevar su pregunta para nuestro próximo programa. ¿Qué errores estamos cometiendo como familias hispanas en cuanto a la no planificación familiar? ¿Y qué podemos hacer a partir de hoy para cambiar eso? Bueno, errores es el típico este concepto, idea de que no tengo mucho. Yo no soy rica, no necesito tener un testamento. No es así. Yo abro juicios sucesorios, o sea, tengo que ir a proceso legal para cuentas bancarias, que hay 20,000, 25,000 dólares, arriba de los 15,000 dólares. Si alguien fallece, un titular de una cuenta, hay que ir a abrir juicio sucesorio. Entonces, y es una ayuda importante para los que quedan. Entonces, esta planificación no es para ricos, eso es un mito, no piensen que esto es para ricos, esto necesitamos todos. Si tenemos hijos menores de edad, hijos con necesidades especiales, necesitan planificar para ellos también. Otro mito es esto de que si yo lo hago, llamo a la muerte, llamo a esto, no es así. Es algo que no podemos controlar cuándo va a ser nuestra última conversación, nuestros últimos minutos. Piensen que tienen la posibilidad de dejar un plan organizado y realmente hacer cumplir su voluntad. No importa lo que pongan en un documento. Hay gente que me dice, lo escribí en el aeropuerto, si me pasa algo, que tal cosa vaya a mis hijos, que mi hijo quede con tal persona, le digo, no tiene validez legal. Entonces, esto no es un documento que se puede bajar del internet y usar un template, porque recuerden, tiene que pasar por corte y son documentos que tienen mucha importancia no solamente con su patrimonio, sino con sus seres amados. Excelente, excelente consejo, abogada. Hemos estado casi una hora aquí. Yo tengo una última pregunta. Bueno, realmente me la están haciendo aquí en WhatsApp.
Una persona puede hacer un testamento. Usted lo acaba de decir que no, pero una persona puede dejar un email como testamento, no, ¿verdad? No, no tiene validez en Georgia. Sí. Muy bien. Así Y que tampoco se requiere, de nuevo, por las dudas los que están sumándose, no se requiere estatus legal para hacer esta planificación, ni un trust, ni un fideicomiso. Si tienen bienes, si tienen hijos, legalmente pueden planificar. con un pasaporte se pueden acercar a sus oficinas para demostrar la identidad de los interesados Exacto. en esta parte y creo que con eso es Eso es suficiente. suficiente. Miren, si alguien fallece y es dueño de una casa, cuando abrimos juicio sucesorio nunca nos preguntan estatus legal, ¿sí? Simplemente es dueño de casa, bueno, falleció, fecha de fallecimiento y quiénes son los herederos. Entonces, siguen siendo, si tienen propiedades, si tienen cuenta bancaria, si tienen hijos aquí, no importa el estatus legal, traigan una identificación que los podamos identificar con pasaporte para saber quiénes son y eso es todo. Muy bien, excelente. Quisiera enviar un consejo a nuestra comunidad abogada. Sabemos que sus tópicos no están relacionados con inmigración, pero sí con las consecuencias de ello. La división, el futuro de los chicos, la patria potestad, los juicios sucesorios, las cuentas de banco, lo acaba de decir, las propiedades. A veces, por ejemplo, hay familias que uno de los hijos tiene DACA y puede quedarse o eventualmente hasta lo pueden deportar y la mamá tiene una propiedad, pero también tiene un pequeño rancho. ¿Qué debe hacer? Un consejo para todas estas personas para enfatizar la importancia de la planificación. Bueno, mi consejo sería que hay muchas cosas, muchas situaciones en las que no podemos controlar. Una de ellas es cómo la administración está tratando a los inmigrantes. No lo podemos controlar. No podemos controlar cuándo vamos a morir. No lo podemos controlar. No podemos controlar si el día de mañana cruzo la calle y quedo incapacitada. No lo podemos controlar. Ahora, lo que sí podemos controlar es la preparación. Y yo sé que cuesta esfuerzo y emociones y dinero, pero nos podemos preparar para que en caso de una situación grave, nuestras personas y nosotros mismos estemos protegidos. Entonces, simplemente mi mensaje es empoderarlos, de decir, ustedes tienen herramientas legales que los cuidan, que los van a cuidar, que van a cuidar a sus hijos, que van a cuidar a sus bienes, que va a cuidar el esfuerzo que todos los inmigrantes hacemos cuando venimos a este país. Entonces, cuiden, utilicen esas herramientas, están disponibles, los entendemos en esta firma, somos todas, incluso somos todos inmigrantes. Entonces, hagan su planificación ahora que pueden y que tienen posibilidad de lo que pueden controlar, háganlo. Muy bien. Lo que pueden controlar, háganlo. Lo que está en el camino fortuito de la vida no lo podemos controlar, ni la muerte, ni la incapacidad, incluso la situación legal de las parejas. Así que hay que tomar un paso adelante y no un paso al costado. Adelante, avanzar en nuestros propósitos de vida. Gracias, abogada. Ha sido toda una clase maestra para nosotros. Lo vamos a compartir también en nuestras plataformas sociales, en prensaatlanta.com, en Instagram, en TikTok, si es posible. Y le agradecemos bastante por su tiempo, por su conocimiento y por ayudarnos a poner bastante luz en este camino, en este momento convulsionado que estamos viviendo. Por supuesto, gracias Irene por el espacio. Gracias a usted y esperemos tenerla muy pronto y resolver preguntas de nuestra audiencia. Por supuesto. Gracias, abogada. Silvia Candotti, ahí está el número de teléfono que aparece en pantalla, 470-510-7646. Buenas tardes. Bueno, comunidad, estemos atentos, por favor. Si tienen información que compartir con nosotros a través de inbox, también pueden escribirnos en nuestra línea de WhatsApp, que es 770-589-8143. Soy Irene Díaz Bazán y nos comunicamos en breve. Gracias. Buenas tardes.